Y de repente cayó el bombazo en la mañanera. ¿Cómo? En forma de denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por unas supuestas transferencias millonarias desde México al exterior dirigidas a las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto. La gran sorpresa, todos los medios, las redes sociales hablando del tema. Peña Nieto, al que se ha señalado por corrupción en el caso de Odebrecht y del exdirector de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, había quedado medio olvidado en cuanto a cuestiones de actualidad, pues de pronto apareció nuevamente en la mañanera. La situación, el caso de Peña Nieto y la UIF, creo que es uno de los mejores ejemplos de por qué la conferencia de prensa de López Obrador no es realmente una conferencia de prensa. Como alguna vez hemos mencionado en este canal, Muntaner Connection, su canal de ética periodística, la mañanera se parece muchas veces más a un evento gubernamental que a una rueda de prensa. ¿Por qué? Pues porque hoy mismo hubo dos secciones antes de que empezaran las preguntas de los periodistas. La primera, cero impunidad, para explicar lo que hace el gobierno para frenar o para evitar o para terminar con la impunidad en los casos de violencia y de seguridad ciudadana. Y después este acto en el que el titular de la UIF, Pablo Gómez, presentó todos estos datos sobre esas transferencias dudosas y cuantiosas de cuentas desde México hacia España para el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero más allá de eso, nos interesa también comentar lo que vino después, porque no solamente la mañanera no es una rueda de prensa porque se incorporan actividades que no tienen nada que ver con el formato habitual de este tipo de actos, que es el periodista pregunta y la fuente, en este caso el presidente, responde. Es que además, para variar, las personas que preguntaron en la mañanera fueron personajes totalmente afines a la cuarta transformación, que no lo esconden y a los que muchas veces el presidente López Obrador tira flores sin ningún tipo de rubor. El primero de ellos, uno de los personajes más emblemáticos de esta nueva etapa de la relación entre la prensa, entre comillas, y el poder en México, Hans Salazar, que por supuesto hizo una pregunta que para nada cuestionó o puso en una situación incómoda al gobernante cuando tenemos cuestiones que están acaeciendo en el país como la alta inflación, la inseguridad, la violencia, etcétera. O lo de Dos Bocas, cuando se inauguró una refinería que todavía no refina, aunque no le guste que se diga esto al gobierno. Y no preguntó sobre eso, preguntó sobre otros temas favorables al gobierno para el lucimiento del presidente. No es de extrañar porque al final Hans Salazar tiene un perfil que no coincide con el de un periodista. Si uno ve su perfil en la red profesional LinkedIn, puede encontrar que él en realidad dice dedicarse a las relaciones internacionales. Él además se presenta como un comunicador de muchos portales o plataformas o canales, digamos, de plataformas digitales, noticiero en redes, Zócalo virtual, gurú político, algo que es muy característico de los personajes que van a la mañanera y que dicen ser periodistas, pero en realidad, bueno, son nuevos comunicadores que no hacen exactamente periodismo desde un punto de vista de la ética periodística, eso es evidente. De hecho, Hans Salazar tiene todo un pasado vinculado a organizaciones políticas cercanas a López Obrador. En el año 2004, el diario El Universal publicó una información sobre él, sobre Salazar, cuando era director de Protección Civil de Tláhuac, entonces una delegación, actualmente una alcaldía de la Ciudad de México, cuando Tláhuac estaba gobernada por el Partido de la Revolución Democrática, entonces de AMLO, que luego creó Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. En 2015 Salazar fue candidato independiente a diputado del entonces Distrito Federal y más recientemente, después de que López Obrador ganara las elecciones el 1 de julio de 2018, fue contratado por honorarios en la alcaldía capitalina de Iztacalco, que también está en manos de Morena, entre octubre de ese año y el 31 de diciembre de ese mismo año. Es decir,
estuvo un tiempo desde que el presidente fue electo y inclusive un mes después de que el presidente tomara posesión de su cargo. Pero es que después de Hans Salazar en la mañanera, preguntó la periodista o la comunicadora o como quieran llamarle, Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemon. Polemon es una publicación, como muchas otras, digital, que se dedica básicamente a atacar a los adversarios y a los opositores del gobierno y a ensalzar todo lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación. Y por último, la guinda del pastel fue la intervención de Nancy Flores, que dice ser periodista de la revista Contralínea, eh, que es una revista que saca investigaciones. Es muy curioso porque presenta investigaciones en la mañanera, pero ninguna investigación es contra el gobierno. Todas las investigaciones son para exponer a la oposición o a los partidos políticos que están en la oposición, lo cual no deja de llamar la atención en una rueda de prensa en la que se supone que el periodista va a hacer consultas punzantes y de actualidad a la fuente, en este caso el gobernante mexicano. Pero la cosa no queda ahí. Es que Nancy Flores además forma parte de este comité de periodistas, comunicadores que dirigen esta nueva plataforma creada por la presidencia de México para apoyar a los periodistas por cuenta propia, dicen ellos, periodistas independientes, a los que en sus medios no les pagan la seguridad social o directamente son periodistas como estos que he mencionado, que en realidad, estos comunicadores, en realidad tienen su portal o su canal de YouTube, pero no trabajan para un medio convencional. Entonces, ella misma está colaborando en una iniciativa del gobierno y de la presidencia y a la vez actúa como periodista. Es absolutamente contradictorio. Recuerden además que todo esto tiene que ver con la estrategia de López Obrador de generar o crear o apoyar la creación de un periodismo comprometido, como él lo define, que es aquel que apoya las transformaciones y para hacerlo, obviamente les da voz a estos youtubers, blogueros, influencers que van a la mañanera, pero además está quitando dinero, partidas de dinero que iban a la publicidad oficial que reciben muchos medios de comunicación convencionales en México. De hecho, este dinero para pagar la seguridad social de los periodistas independientes va a salir justamente de un nuevo recorte a la publicidad oficial. Así están las cosas en términos de la ética periodística y de la relación entre el poder y la prensa y la no prensa en México. Y bueno, aquí seguimos contándoosla en Montaner Connection, su canal de ética periodística. Si les ha gustado este video, por favor, denle like. Si no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo, porque de esta manera recibirán las notificaciones de cada vez que yo subo un video, para que ustedes puedan revisar el video y por favor también hagan comentarios. Es muy importante que expresen sus opiniones y yo en la medida de lo que pueda pues las iré respondiendo. Gracias por su atención. Me despido, soy Raúl Cortés. Hasta una próxima ocasión.